Hoy voy a mostrarte un método simple capaz de proteger tu patrimonio incluso en los peores escenarios, crisis, guerras y colapsos globales. Créeme, probablemente estás cometiendo los mismos errores que el 99% de los preppers y ni siquiera lo sabes. Quédate conmigo hasta el final para descubrir exactamente el qué y el por qué este método realmente funciona. Y ya te adelanto, al final del video voy a revelar mi consejo más valioso, ese que he guardado bajo 7 llaves para honrarte por ser parte del canal Pilares de la Libertad. Estoy hablando de un secreto low-tech capaz de engañar a cualquier invasor y mantener el 95% de tu oro, plata, Bitcoin y otros recursos totalmente invisibles. Es fácil y puedes hacerlo tú mismo, sin bancos, sin cajas de seguridad alquiladas y sin depender de nadie. Y si esto tiene sentido para ti, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares de confianza. Hola, soy Neo y quiero hacerte una pregunta que puede cambiar tu futuro financiero. ¿Dónde tienes tu dinero ahora mismo? ¿En el banco? ¿En efectivo bajo el colchón? ¿En acciones que pueden desplomarse en cualquier momento? Porque déjame decirte algo que los bancos no quieren que sepas. En situaciones de incertidumbre económica, tu dinero en cuentas tradicionales puede convertirse en papel mojado de la noche a la mañana. Y no estoy hablando de teorías conspiratorias ni sensacionalismo barato. Estoy hablando de hechos históricos que ya han ocurrido en países como Argentina, Venezuela, Grecia e incluso situaciones más recientes que han afectado a Europa y Estados Unidos. Aquí en Pilares de la Libertad no venimos a asustarte, sino a prepararte con información real y práctica para que tú seas el gobernador de tu propia vida financiera, sin depender completamente del sistema tradicional. Antes de continuar, déjame contarte por qué deberías escucharme. Durante los últimos años me he especializado en preparación y supervivencia, no desde un búnker paranoico, sino desde la experiencia práctica de alguien que ha vivido crisis económicas reales. He asesorado a familias en España durante la crisis del 2008, he visto cómo funcionaron o no funcionaron las diferentes estrategias de protección patrimonial, y también he trabajado con preppers experimentados en Estados Unidos que han pasado por situaciones similares. Ahora, fíjate en lo que está pasando a nuestro alrededor. Las tensiones geopolíticas están aumentando. La inflación sigue siendo un problema real en Europa y América, y las medidas de los bancos centrales están generando más incertidumbre que soluciones. En España, específicamente, hemos visto cómo el euro ha perdido poder adquisitivo consistentemente. En Estados Unidos, la deuda nacional está en niveles históricos. En México, Argentina y Chile, las devaluaciones han sido constantes. ¿Te suena familiar? Porque si vives en cualquiera de estos países, ya has sentido el impacto en tu bolsillo. La pregunta no es si van a venir cambios económicos inesperados. La pregunta es, ¿estarás preparado cuando lleguen? ¿Por qué el dinero tradicional no es suficiente en crisis? Déjame explicarte algo que aprendí de la manera difícil. Cuando las cosas se ponen feas económicamente, el dinero que creías seguro puede convertirse en tu mayor vulnerabilidad. ¿Recuerdas lo que pasó en Chipre en 2013? De la noche a la mañana, el gobierno congeló las cuentas bancarias y tomó dinero directamente de los depósitos de la gente. ¿Te imaginas ir al cajero y que te diga fondos no disponibles sin explicación? En Argentina, durante el corralito del 2001, millones de personas se quedaron sin acceso a su dinero durante meses. Familias enteras que tenían sus ahorros en dólares estadounidenses en bancos argentinos simplemente no pudieron acceder a ellos. Y no pienses que esto solo pasa en países problemáticos. En Grecia, durante su crisis de deuda, se implementaron controles de capital que limitaron severamente el acceso al efectivo. ¿Sabes cuál es el problema fundamental? Que cuando tienes tu dinero únicamente en el sistema bancario tradicional, no tienes control real sobre él. El banco puede decidir cuándo y cómo puedes acceder a tu dinero. Es como si le dieras las llaves de tu casa a un desconocido y luego esperaras que te deje entrar cuando quieras. Por eso los preppers inteligentes, y cuando digo inteligentes me refiero a gente práctica, no paranoica,
siempre han diversificado sus activos fuera del sistema bancario tradicional. Pero, ¿sabes qué? No todos los activos alternativos son iguales, y ahí es donde mucha gente se equivoca. ¿Conoces las verdaderas ventajas del oro y la plata física? Vamos a hablar claro sobre el oro y la plata. Y no estoy aquí para venderte fantasías de que vas a hacerte millonario comprando metales preciosos. Estoy aquí para explicarte por qué durante miles de años, cuando todo lo demás fallaba, el oro y la plata mantenían su valor. Primero, déjame contarte una historia real. Durante la República de Weimar en Alemania, cuando la inflación era tan brutal que la gente llevaba carretillas llenas de billetes para comprar pan, ¿sabes qué mantuvo su valor? El oro y la plata. Mis abuelos vivieron esa época y me contaron cómo una moneda de oro podía alimentar a una familia durante semanas, mientras que montones de billetes no servían ni para encender el fuego. ¿Por qué funciona el oro y la plata en situaciones extremas? Primero, porque son universalmente reconocidos. No importa en qué país estés, no importa si hablas el idioma o no, una moneda de oro puro de una once tiene valor en cualquier parte del mundo. Es como un idioma universal de valor. Segundo, porque no dependen de electricidad, internet, ni de que ningún gobierno o banco decida si funcionan o no. Si tienes una barra de plata en tu mano, es tuya, punto. No hay intermediarios, no hay sistemas que puedan fallar. Tercero, y esto es crucial para nosotros en España y el resto de Europa, cuando las monedas fiduciarias se devalúan, y siempre se devalúan a largo plazo, los metales preciosos tienden a mantener su poder adquisitivo real. Pero ojo, y aquí viene la parte práctica que muchos no te cuentan. No todo el oro y plata son iguales para preparación. Las joyas no sirven porque pagas mucho sobreprecio por el diseño y la mano de obra. Lo que necesitas son barras o monedas de inversión con pureza certificada. En España puedes comprar monedas de oro y plata sin IVA si cumplen ciertos requisitos. Las monedas de oro de inversión están exentas de IVA, pero la plata sí lo paga. En Estados Unidos depende del estado, pero generalmente hay menos restricciones fiscales. ¿Cuál es la desventaja obvia? El peso y el almacenamiento. Una barra de 10 onzas de plata pesa unos 300 gramos. Si necesitas valor portable para una situación de emergencia real, el oro es más práctico por su densidad de valor. Pero aquí hay algo que la mayoría no considera. En situaciones de escasez real, la plata puede ser más útil que el oro para transacciones pequeñas del día a día. Es más difícil cambiar una moneda de oro de 1.000 euros para comida para una semana. ¿Has pensado en esto alguna vez? ¿Cómo harías transacciones básicas en una situación donde los sistemas de pago normales no funcionan? ¿Puede el Bitcoin ser tu salvavidas digital en crisis? Ahora hablemos del elefante en la habitación, las criptomonedas. Y antes de que me digas, eso es muy complicado para mí, o es solo especulación, déjame explicarte por qué Bitcoin específicamente, no todas las criptomonedas, puede ser una herramienta poderosa de preservación patrimonial. Imagínate esto, toda tu riqueza en 12 palabras que puedes memorizar. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que permite Bitcoin. Durante los conflictos en Ucrania, muchas personas pudieron sacar su patrimonio del país simplemente memorizando su frase semilla de Bitcoin, sin maletas, sin explicaciones en fronteras, sin límites de efectivo, solo 12 palabras en su cabeza. Pero, ¿funciona Bitcoin realmente como refugio de valor? La respuesta es compleja. Por un lado, Bitcoin tiene características únicas que lo hacen atractivo para preservación patrimonial. Es descentralizado. No hay un banco central que pueda imprimirlo infinitamente como hacen con el euro o el dólar. Hay un límite fijo de 21 millones de Bitcoin. Punto. Es resistente a la censura. Si tienes tu Bitcoin en una cartera que tú controlas, ningún gobierno puede congelar tu cuenta como pasó en Chipre. Es portable. Puedes mover millones de euros de valor a través de fronteras sin que nadie se entere, perfectamente legal. Pero, y este es un gran pero, Bitcoin también tiene volatilidad extrema a corto plazo. En 2022 llegó a perder más del 70% de su valor. Eso no es exactamente estabilidad. Aquí está la clave que muchos no entienden. Bitcoin no es para especular, es para diversificar riesgo sistémico. Es una póliza de seguro contra el colapso del sistema monetario tradicional, no un esquema para hacerse rico rápido.
Además, Bitcoin requiere cierto nivel tecnológico. Necesitas entender cómo funcionan las carteras, cómo hacer copias de seguridad, cómo transferir de forma segura. No es tan simple como guardar una moneda de oro en una caja fuerte. Y hay otro problema, depende de electricidad e Internet. En una situación verdaderamente extrema donde no hay infraestructura tecnológica, Bitcoin no te sirve de nada. Pero para situaciones de incertidumbre económica, que son las más probables, puede ser extremadamente útil. ¿Te fijas en la diferencia? Bitcoin es excelente para crisis financieras, pero el oro y la plata son mejores para crisis de infraestructura completa. ¿Has considerado alguna vez cómo diferentes tipos de crisis requieren diferentes tipos de preparación financiera? ¿Cómo crear tu estrategia de supervivencia financiera sin cometer errores costosos? Ahora viene la parte práctica que realmente te va a servir, porque tener información sin un plan de acción es como tener un mapa sin saber cómo leerlo. Después de años ayudando a familias a proteger su patrimonio, he desarrollado lo que yo llamo la estrategia del triple refugio. No es perfecta, pero es práctica y ha funcionado en situaciones reales. La base es simple. Diversificar en 3 categorías que respondan de manera diferente a diferentes tipos de crisis. Primera categoría, metales físicos, 40% de tu reserva de emergencia. Esto significa oro y plata que tienes físicamente en tu posesión. No certificados, no ETFs, no promesas de que tienes oro en algún depósito. Oro y plata real que puedes tocar. Para España, recomiendo monedas Krugerrand o Maple Leaf para oro y barras de 10 onzas para plata. Son fáciles de verificar su autenticidad y tienen buena liquidez. Para Estados Unidos, American Eagles o Buffalo Coins son ideales porque son reconocidas en todo el territorio. Segunda categoría, activos digitales, 30% de tu reserva. Aquí incluyo Bitcoin principalmente, pero también algunas stablecoins respaldadas por activos reales. No altcoins especulativas, no tokens raros, no cosas complicadas. Bitcoin para preservación a largo plazo. Stablecoins para liquidez inmediata cuando necesites convertir rápidamente. Y tercera categoría, efectivo estratégico, 30% de tu reserva. Y cuando digo efectivo estratégico no me refiero solo a euros o dólares. Incluyo dólares estadounidenses, que siguen siendo la moneda de reserva mundial, francos suizos y algo de efectivo en moneda local. ¿Por qué esta distribución? Porque cada categoría te protege de riesgos diferentes. Los metales te protegen de la inflación y del colapso monetario. Bitcoin te protege de la censura financiera y te da portabilidad extrema. El efectivo te da liquidez inmediata para oportunidades y gastos urgentes. Pero aquí está el secreto que marca la diferencia. La implementación gradual. No vayas mañana a convertir todos tus ahorros en oro. Eso es una receta para el desastre. Implementa tu estrategia a lo largo de 6 a 12 meses, comprando en diferentes momentos para promediar precios. Y algo crucial que aprendí por experiencia. Nunca pongas todos tus activos alternativos en un solo lugar. Esto se llama riesgo de ubicación. Ten algo de oro en casa en una caja segura pequeña, algo en una caja de seguridad bancaria y tal vez algo con familiares de confianza. Lo mismo con Bitcoin. Diversifica entre carteras hardware y tal vez una parte en una cartera multifirma. ¿Sabes cuál es el error más común que veo? La gente se obsesiona con el porcentaje exacto o el precio perfecto. Eso es parálisis por análisis. La perfección es enemiga de la acción. Es mejor tener una estrategia imperfecta implementada que una estrategia perfecta que nunca ejecutas. ¿Has empezado ya a diversificar fuera del sistema tradicional o todavía estás esperando el momento perfecto? ¿Cuáles son los errores que te pueden costar miles de euros? Déjame contarte los errores más costosos que he visto en mis años asesorando preppers, porque estos errores no solo te cuestan dinero, te cuestan seguridad. Error número 1. Comprar metales preciosos sin verificar pureza y procedencia. El año pasado asesoré a una familia en Madrid que había comprado oro de inversión por Internet. Resultó ser oro de 14 quilates con sobreprecio de 22 quilates. Perdieron más de 3.000 euros. Siempre, y escucha bien, siempre verifica la pureza con métodos independientes. Un pequeño kit de prueba de ácido cuesta 20 euros y puede ahorrarte miles.
Las monedas certificadas de casas de moneda oficiales son tu mejor opción para evitar falsificaciones. Error número 2. Almacenar todo en un solo lugar. Esto es especialmente común en España. La gente compra oro y lo guarda todo en casa o todo en una caja de seguridad bancaria. ¿Qué pasa si hay un robo? ¿Qué pasa si el banco tiene problemas y no puedes acceder? La regla del no todos los huevos en una canasta aplica especialmente aquí. Yo recomiendo la regla del 40-30-30. 40% en casa, en una caja fuerte bien escondida, 30% en caja de seguridad bancaria, 30% en ubicación alternativa segura. Error número 3. No entender las implicaciones fiscales. En España, las ganancias por venta de oro están sujetas a tributación como ganancia patrimonial, pero hay formas legales de optimizar esto si planificas correctamente. Consulta con un asesor fiscal que entienda de metales preciosos, no con cualquiera. Error número 4 con Bitcoin. Usar exchanges como si fueran bancos. He visto gente perder fortunas dejando Bitcoin en exchanges por comodidad. FTX, MTGOX y otros han quebrado llevándose los Bitcoins de millones de usuarios. Si no tienes las llaves privadas, no tienes Bitcoin. Es así de simple. Una cartera hardware como Ledger o Trezor cuesta 100 euros y puede proteger cientos de miles de euros en Bitcoin. Error número 5. No practicar la recuperación. ¿De qué te sirve tener la mejor estrategia del mundo si no sabes cómo ejecutarla bajo presión? Practica cómo verificar pureza de metales. Practica cómo mover Bitcoin de forma segura. Practica cómo acceder a tus reservas rápidamente. Haz simulacros familiares cada 6 meses. ¿Suena exagerado? Te garantizo que no es tan exagerado como quedarte sin acceso a tus activos cuando más los necesitas. Y el último error, que es el más costoso de todos, procrastinar. La mejor estrategia de protección patrimonial es la que implementas hoy, no la perfecta que vas a implementar algún día. El tiempo es tu activo más valioso en preparación. Cada mes que esperas es un mes menos de protección para tu familia. ¿Reconoces alguno de estos errores en tu situación actual? ¿Cuál crees que es el más peligroso para tu caso específico? ¿Cómo empezar hoy mismo sin abrumarte? Sé que después de toda esta información puedes sentirte abrumado. Es normal. Cuando empecé en esto hace años, yo también me sentí así. Pero déjame darte un plan de acción simple que puedes empezar a implementar literalmente hoy. Paso 1. Evalúa tu situación actual. 1 hora máximo. Siéntate y haz una lista honesta de dónde tienes tu dinero ahora mismo. Cuentas bancarias, inversiones, efectivo en casa, propiedades. Todo. Luego pregúntate, si mañana no pudiera acceder a mis cuentas bancarias durante un mes, ¿qué podría usar para gastos básicos? Si la respuesta es nada o muy poco, entonces tu prioridad número 1 es liquidez de emergencia fuera del sistema bancario. Paso 2. Implementa liquidez inmediata. Primera semana. Antes de pensar en oro, Bitcoin o estrategias complejas, necesitas efectivo físico para al menos un mes de gastos básicos. Esto debería estar en casa, en una caja fuerte pequeña o muy bien escondido. No estoy hablando de miles de euros bajo el colchón. Estoy hablando de dinero suficiente para comida, transporte y gastos básicos por 30 días. Paso 3. Tu primera compra de metal precioso. Segunda semana. No necesitas comprar kilos de oro. Empieza con 1 o 2 monedas de oro de 1 onza o unas barras pequeñas de plata de 10 onzas. En España, puedes ir a tiendas especializadas como Degusa o comprar online en sitios verificados. En Estados Unidos, APMX o JM Bullion son opciones confiables. La clave no es la cantidad, es empezar y aprender el proceso. Cómo comprar, cómo verificar, cómo almacenar. Paso 4. Configura tu primera cartera Bitcoin. Tercera semana. Compra una cartera hardware. Sí, cuesta 100 euros, pero es una inversión que puede proteger mucho más que eso. Empieza comprando 50 o 100 euros en Bitcoin solo para practicar el proceso. Cómo transferir del exchange a tu cartera. Cómo hacer backup de tu frase semilla. Cómo recuperar acceso. No te preocupes por el precio del Bitcoin en este punto. Estás aprendiendo, no invirtiendo grandes cantidades todavía. Paso 5. Desarrolla tu sistema de adquisición regular.
Cuarta semana en adelante. Una vez que entiendes los procesos básicos, establece un sistema de compra regular. Tal vez 200 euros al mes divididos entre metales y Bitcoin. Tal vez más, tal vez menos, según tu situación. Lo importante es la consistencia, no la cantidad. Es mejor comprar 100 euros cada mes durante un año que 1.200 euros una sola vez. ¿Y sabes por qué funciona este enfoque gradual? Porque elimina la parálisis por análisis y te da experiencia práctica real. Después de 3 meses siguiendo este proceso, vas a saber más sobre protección patrimonial que el 99% de la población. Y lo más importante, vas a tener activos reales diversificados, no solo conocimiento teórico. Deja tu comentario. ¿Cuál de estos pasos te parece más difícil de implementar en tu situación? ¿Por qué crees que has estado posponiendo diversificar tus activos? ¿Qué pasa con tus activos en diferentes escenarios de crisis? Ahora quiero que pienses en escenarios específicos, porque una buena estrategia de preparación financiera tiene que funcionar en diferentes situaciones. No todas las crisis son iguales. Escenario 1. Crisis inflacionaria severa como la que vimos en los años 70. En este caso, tu dinero en el banco pierde poder adquisitivo rápidamente. Los metales preciosos históricamente han funcionado bien como protección contra inflación. Bitcoin también puede funcionar, aunque su historial es más corto. Tu efectivo sigue siendo útil para transacciones del día a día, pero pierdes valor si lo mantienes mucho tiempo. Escenario 2. Crisis bancaria como Chipre 2013. Aquí tu dinero en el banco puede quedar congelado o incluso confiscado parcialmente. Los metales físicos en tu posesión mantienen total disponibilidad. Bitcoin también, si lo tienes en carteras que tú controlas. El efectivo en casa te da liquidez inmediata mientras se resuelve la crisis bancaria. Escenario 3. Crisis de infraestructura por eventos naturales o conflictos. Sin electricidad ni internet, Bitcoin no te sirve de nada a corto plazo. Los metales físicos y el efectivo se vuelven king. Pero aquí hay algo interesante. Cuando la infraestructura se restablece, Bitcoin puede ser más fácil de transportar si necesitas reubicarte. Escenario 4. Hiperinflación como Argentina o Venezuela. Tu moneda local se vuelve papel mojado. Dólares estadounidenses, euros, si no estás en zona euro, oro y plata mantienen valor real. Bitcoin también puede funcionar si hay infraestructura. ¿Te das cuenta del patrón? No hay un activo perfecto para todas las situaciones. Por eso, la diversificación es tan importante. Pero hay algo más sutil que quiero que entiendas. Tu estrategia también debe considerar tu situación personal específica. Si eres joven y técnicamente competente, tal vez puedas tener un porcentaje mayor en Bitcoin. Si tienes más de 60 años y prefieres simplicidad, tal vez más peso en metales físicos. Si vives en una zona rural donde puede haber problemas de infraestructura, más peso en activos físicos. Si vives en una ciudad grande con buena infraestructura, puedes permitirte más activos digitales. Si tu trabajo depende de la economía local, necesitas más diversificación geográfica en tus activos. Si tienes ingresos en diferentes monedas, puedes balancear de manera diferente. La clave es personalizar tu estrategia según tu situación, no copiarla de otro. Pero ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estos escenarios te preocupa más? ¿Has considerado cómo tu edad y circunstancias personales deberían influir en tu estrategia? Ya te voy a revelar mi consejo más valioso, el que prometí al inicio de este video. Pero antes, déjame contarte algo igual de importante. Si has llegado hasta aquí, es porque de verdad quieres proteger tu futuro financiero. Para ayudarte a poner todo en práctica de forma clara y sin complicaciones, he preparado un libro electrónico titulado Oro, Plata y Bitcoin, tu kit de supervivencia financiera ante cambios inesperados. Es una guía práctica con estrategias reales, paso a paso, para que nunca más quedes vulnerable ante crisis económicas. Si el sistema colapsa, tú vas a estar listo. Si todo mejora, vas a estar aún mejor. Y lo mejor, todo esto está disponible por un valor simbólico porque prefiero verte preparado que lamentándote después por no haber actuado a tiempo. Descárgalo ahora y empieza hoy mismo a blindar tu libertad financiera. No te lo pienses, tu futuro no espera. Como te prometí, ahora voy a mostrarte cómo proteger el 95% de tu oro, plata y Bitcoin. En este breve segmento revelaré el método de la cartera doble, una táctica low-tech que cualquier prepper puede aplicar hoy mismo, sin depender de bancos, cofres alquilados o terceros. Paso 1. Crea 2 carteras.
Cartera señuelo. Transfiere del 5 al 10% de tu Bitcoin o de otra criptomoneda. Guarda 1 o 2 monedas de plata y algunos billetes en efectivo. Objetivo: servir de señuelo para quien registre tus pertenencias. El intruso encontrará esta bóveda, se dará por satisfecho y probablemente se marchará. Cartera real. Almacena el 90 a 95% de tu portafolio de emergencia. Incluye la mayor parte de tus metales, lingotes pequeños o varias monedas. Objetivo: ser totalmente invisible y prácticamente imposible de encontrar. Paso 2. Elige un escondite cotidiano. Usa objetos de uso diario, nadie sospechará. Lata de comida vacía, café, cacao, límpiala, sécala y coloca dentro tu cartera real junto con una bolsita sin aceite para proteger el papel. Envase de cosméticos, crema, champú. Reutiliza el bote y oculta todo en su interior. Libro grueso en la estantería. Practica un corte raso en el lomo o utiliza una cubierta falsa. Peluche antiguo. Retira el relleno e introduce tu frase semilla y metales. Consejo extra. Elige solo uno de estos escondites y cámbialo de lugar cada 3 a 6 meses. Así, quien intente mapear tu casa no podrá detectar un patrón. Paso 3. Protege tus frases semilla. Escribe las frases de recuperación en papel libre de ácido y lamina. Así evitas desgaste, humedad y desgarros. Para la cartera señuelo, basta un sobre sencillo. Para la real, introduce el papel laminado junto a los metales dentro de tu escondite cotidiano. Ahí lo tienes, un sistema de doble escondite que despista a los intrusos y mantiene el 95% de tu patrimonio completamente invisibles. Fácil de montar, sin tecnología compleja y 100% bajo tu control. Si te ha gustado, dale me gusta, compártelo con tus amigos preppers y sigue firme en los pilares de la libertad. ¿Estás listo para proteger tu futuro financiero? Ya conoces las estrategias y los errores más comunes. Ahora decide, ¿vas a aplicar lo aprendido o seguirás esperando el momento perfecto que nunca llega? La próxima crisis no avisará. Hoy puedes diversificar tu patrimonio en activos que mantienen su valor, poco a poco, sin prisas. No se trata de enriquecerse de la noche a la mañana, sino de asegurar lo que ya has ganado. Tus decisiones de hoy definirán tu tranquilidad mañana. Actúa ahora. Sé de los que se preparan, no de los que posponen. Antes de despedirme, quiero recordarte algo fundamental. La preparación financiera no es paranoia, es responsabilidad. Es responsabilidad hacia tu familia, hacia tu futuro, hacia la tranquilidad de saber que has hecho lo posible para proteger el fruto de tu trabajo. Vivimos en tiempos de cambios rápidos e incertidumbre creciente. Pero esa incertidumbre también es oportunidad para aquellos que se preparan inteligentemente. Mientras otros esperan que el gobierno o el banco los proteja, tú estás tomando control de tu destino financiero. Esa mentalidad de independencia y autorresponsabilidad es lo que separa a los supervivientes de los que simplemente esperan que todo salga bien. No importa si empiezas con 50 euros o con 5.000. Lo que importa es que empiezas. Lo que importa es que cada mes estás un poco más preparado que el anterior. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Tu yo del futuro te va a agradecer por cada acción que tomes hoy para proteger tu patrimonio. Recuerda, no necesitas ser el más preparado del mundo, solo necesitas estar más preparado que ayer. Nos vemos en el próximo video, donde hablo sobre los 5 pasos para prepararse para la próxima crisis financiera. Si yo fuera tú, sin duda vería este video completo 2 o 3 veces. Hasta entonces, mantente preparado, mantente libre y recuerda, tu libertad financiera depende de las decisiones que tomas hoy. Nos vemos pronto.